Dios les bendiga, buen día. No sé quizás lo que está pasando usted o lo que tiene, pero esté atento porque luego de la palabra del Señor, el Señor va a tocar su vida en algo especial, muy especial. Si el Señor mira su vida con mucho agrado y no quiere que sufra ni que tenga necesidad, no quiere que usted esté allí en una situación incómoda, sino más bien bendecido, en paz y feliz. Amén. Para la gloria de Dios. Muy bien, voy a compartir con ustedes la palabra del Señor. Le he intitulado a este mensaje La vida en tres etapas. Quiero agradecer infinitamente a Jessica y también, bueno, a Wilson, porque mientras ella trabaja en las imágenes tiene que hacerse cargo de los chicos. Y pues me consta que de madrugada a veces hace todo este trabajo. Gracias, Jesse. Que Dios bendiga. No es poco. Y agradezco mucho. La vida en tres etapas. A veces se usa mucho el término en estos tiempos, temporadas. Son temporadas que no están mal, por supuesto. Pero allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 1 y 2, es cuando se encuentra Moisés y el pueblo de Israel justo frente al Jordán, ya a punto de terminar la travesía que venían desde Egipto después de 40 años en el desierto. Podemos decir que estaba justo al filo donde tenían que cruzar simplemente el río y pasar a la tierra prometida. Y dice así la palabra del Señor. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo: este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, el Señor Jehová me dijo: no pasarás este Jordán. Cada ser humano vive con un propósito en este mundo. Si se ignora el por qué se vive, no se logran muchas cosas y se desperdicia mucho tiempo y hasta la misma vida. Por eso hay muchísimas personas que se pierden a sí mismas en los vicios, en las adicciones y en tantas otras cosas que la vida le presenta, porque no tiene un motivo, no tiene una proyección en esta tierra. Mucho más si no se ocupa de llegar a superar su vida estudiando, lograr alguna carrera, tomar alguna meta. Y entonces la vida es como que pasa porque sí, como vemos los pájaros, los animales, los peces y demás. Pero descubrir para qué vivimos es caminar hacia el propósito eterno que tiene cada ser humano. Vivir consciente para qué vivimos, descubrir para qué vivimos, tiene un profundo significado, tanto que le da una proyección muy particular a nuestra vida. Me fascina la palabra del Señor porque tiene respuesta para todas las preguntas de los seres humanos. No hay una sola respuesta que el ser humano no puede encontrar en las Sagradas Escrituras. Como por ejemplo en el capítulo 17 de Hechos, versículos 26 y 27, luego de que Pablo, ante una comunidad muy intelectual y muy adentrada en el estudio, en descubrir cosas nuevas y demás en Atenas, allí es cuando él descubre en uno de los templos, que eran tantos, que decían al Dios no conocido. Y entonces él tiene la oportunidad de expresar el evangelio y les habla claramente. Y en el verso 26 y 27
nos hace ver y nos deja claramente reflejado el porqué, el propósito por el cual vive cada ser humano. Reconozca a Dios o no, crea en Dios o no. Pero aquí está el propósito. De una misma sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos. Por eso vemos que hay gente que vive más, gente que vive menos, interrumpida quizás por accidentes, enfermedades o cosas. Pero Dios, dice, ha prefijado el orden de los tiempos y los límites. Hasta acá vas a vivir. Lo decide Dios. Y los límites de su habitación. Verso 27. Y aquí está el propósito. ¿Para qué fue creado el hombre? Para que busquen a Dios. ¿Quiere saber para qué existe usted? No para casarse, tener hijos, luego nietos, casa, auto, que no está mal. Y está bien todo eso. Pero ¿para qué vive? Para que busque a Dios. Porque si en alguna manera palpando, dice, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Por eso dije, crean o no en Dios, no tienen excusa. Y bien dice Pablo en Romanos capítulo 1. Pero claro, el hombre no maneja su tiempo. Allí está la gran diferencia. No maneja su tiempo de su existencia. No puede alargar un día, ni un mes, ni un año más si Dios determina hasta aquí llegaste. Dios maneja en su soberana voluntad los tiempos de cada uno de los seres humanos. Por eso observamos a gente que cuando están a punto de morir e inclusive amenazados con un fuerte cáncer terminal, piden oración y Dios dice, aquí vamos a ayudar. Y el cáncer se corre y la vida sigue adelante. El milagro ocurre. Porque Dios mira muchas veces la situación de cada persona y el contexto que vive cada persona. Job, por ejemplo, capítulo 1, versículo 21, luego de haber experimentado muchas cosas, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová que bendito. Saber aceptar lo bueno y lo malo es en una mente abierta que está muy cerca de Dios. De lo contrario, no puede aceptar lo bueno y lo malo. No puede entenderse, porque estamos más predispuestos a ser siempre bendecidos, recibir lo bueno y no lo malo. Pero en la vida se recibe esto porque estamos en este cuerpo. Y Jesucristo advirtió y dijo claramente, mientras estén en este mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero nos da confianza y nos dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el Salmo 90:10 dice, los días de nuestra edad son de 70 años. Y si en los más robustos son de 80, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan los días y volamos. Salimos de este mundo. Qué rápido pasa la vida. Los que vamos caminando ya y pasando edades y tiempos, nos damos cuenta que realmente ya no podemos volver atrás. Ningún ser humano puede volver atrás. Puede hacerse 1000 cosas. La cirugía plástica puede cambiar muchas cosas. En algunos les queda bien y en otros les queda horrible. ¿No? Algunos dicen claramente, me fui al doctor, ¿viste que se nota, che? No, no se nota, le digo yo. ¿Algunos vio? Cuando éramos jóvenes estábamos así, ahora estamos de otra forma, sí.
Ya me entiende usted, ¿verdad? Pero hermano, aquí dice justamente que la vida es de 70 años. Y yo me puse a analizar que si en lo más robusto es de 80, dice, ¿qué queda para mí? No. Y analizo la vida en 3 etapas, y son justamente en 3 etapas. Si usted analiza, a la edad de 25, 26 años me casé. La segunda etapa de mi vida, a los 50, el que llega a los 50 más o menos aparejado en la vida, casado, con hijos, con su casa, su trabajo, su estado, y a punto va hacia la jubilación. Y una tercera etapa, esos 25 años más, sería unos 75, un promedio de las 3 etapas. Por supuesto que algunos viven más y otros viven menos. Pero la Biblia dice esto, y entonces prefiero creerle a la Biblia y saber que por gracia y misericordia podremos vivir hasta cuando Él diga. No me interesa a mí vivir ni un día más, ni un día menos. No quiero ser interrumpido ni por un accidente, ni mucho menos por enfermedad. Quiero estar en la presencia de mi Señor cuando Él dice, este es el tiempo. Y no le tengo miedo a la muerte. Todo hombre cree que en definitiva Dios tiene la obligación de darle explicación. Todo hombre crea o no en Dios depende de lo que determina Dios para él. Todo hombre. Es la otra imagen. A Moisés vemos una vida con propósitos específicos. Moisés vino a este mundo con un propósito más que específico. Moisés vino a cumplir un propósito específico con su vida de parte de Dios. La vida de Moisés fue marcada por diferentes etapas y eventos que lo llevaron a ser líder destacado entre el pueblo hebreo, y se puede resumir en 3 etapas. Por eso la intitulación de este mensaje. Primera etapa, la etapa de formación y preparación intelectual. Esa fue la primera etapa. 40 años en Egipto. Vivió en el palacio del rey. Recibió una formación intelectual destacada en sabiduría. Sus primeros 40 años de vida, podemos decir, tenía un propósito que ni él lo entendía por ahora, porque Dios manejaba los tiempos de Moisés. Nació en ese contexto social en Egipto, pero nació en un contexto de muerte, de esclavitud, porque allí estaba su pueblo, el pueblo hebreo. Porque el edicto del rey era matar a todos los niños, y él quedó con propósito de Dios, específicamente vivo, guardado por su madre, y luego echado en el río al cuidado de Dios. Recibió una educación privilegiada, fue criado en la Corte Suprema. ¿Por qué motivo? Porque lo tomó como hijo la hija del faraón. La madre lo puso en una canastita, como todos sabemos, y el agua lo fue llevando, y hasta que llegó donde estaba bañándose en el río, al costado, en la playa del río, la hija del faraón. Y adquirió sabiduría. Y era poderoso en palabras y en obra, porque así lo dice la palabra del Señor. En Hechos capítulo 7, verso 22, lo dice claramente: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y que era poderoso en sus palabras y en obras.
Quiere decir que no era como el resto de los hebreos, porque no tenían la oportunidad de estudiar. Como pasa, en paréntesis, hoy en día. No todos han tenido o tienen la oportunidad de estudiar y seguir alguna carrera. Pero en el caso de Moisés fue diferente porque había un propósito específico. Ahora, la otra imagen. Su formación, su preparación, su intelecto lo llevó a tratar el carácter. Lo llevó a tratar la paciencia. Lo llevó a ser respetuoso, a aprender conducta, a aprender sujeción. Lo llevó a aprender a sujetar su propia ansiedad. Lo preparó de tal manera que sabía lo que era autoridad. Entendió lo que era la seguridad, la paz y, por supuesto, el bienestar. No comía como el resto del pueblo de Egipto inclusive, porque estaba en el palacio del rey. Al cumplirse el tiempo de su programa, Dios, a la edad de los 40 años, le viene en su corazón un deseo. Y allí lo lleva a cumplir la primera etapa, salir de Egipto. Y muchas veces no entendemos lo que nos pasa en la vida, pero con permiso de Dios pasan muchas cosas que nos lleva a una segunda etapa. Hay un programa de Dios para ti, para mí, para cada uno de nosotros. No suceden las cosas porque sí. En el tiempo en que vivimos y en el contexto en que nos criamos y van pasando los días, Dios está tratando el carácter, la conducta, la sujeción, la humillación, la humildad, la sujeción, el respeto, la maduración. Es triste ver gente mayor inmadura. A mí me molesta. Gente mayor. Pero con Moisés, al cumplirse el tiempo del programa de Dios, no de él, él estaba cómodo. Él no quería salir del palacio. Tenía todo lo que quería. Comía cuantas veces quería y lo que quería. Era reconocido no solo por la gente del palacio, sino de todos los egipcios y también de todos los hebreos. Pero dice que vino en su corazón el deseo. El deseo. Y allí es cuando se cumple la primera etapa y es salir de Egipto. Hechos capítulo 7, verso 23. Dice claramente, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino en su corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Creyó que los hebreos lo iban a reconocer como libertador, pero se equivocó. Él creyó que en definitiva los hebreos iban a entender de que tenía un propósito específico de Dios para él, para con ellos. Pero no era el tiempo. El tiempo de él todavía faltaba, algo más faltaba. Esta era la etapa donde él tenía que entender muchas cosas y aprender. Era el momento donde tenía que estar preparado intelectualmente. Por eso es que le permitió Dios en esta primera etapa 40 años de aprender. La otra imagen, los conflictos internos y personales, también colectivos, nos hacen más
resilientes. Y se lo puedo garantizar. Después de casi 49 años de servir a mi Señor, aquí está un siervo amado. Y al haber pasado tantas cosas, podemos decir sí, es así. Las cosas adversas en la vida, aunque no la entendamos, los conflictos internos y personales y también colectivos, nos hacen más resilientes. ¿Sabe cuántas veces me ha dado a mí ganas de dejar de ministrar? ¿Sabe cuántas veces me ha dado ganas a mí de dejar ya el ministerio? Pero Dios no me lo permitió jamás. Siempre fui un hombre que anheló los negocios. En una oportunidad ya me iba a uno de los negocios a representar una empresa muy importante en Argentina que se extendía hacia toda Latinoamérica y a mí me ponían como el supervisor general. Y la cláusula era, pero vas a estar sirviendo donde sea y te toque el país que te toque. No me vengas con que tenés que predicar acá o predicar allá. Me acuerdo, mi esposa me supo decir, si te priva el ministerio, no estoy de acuerdo. Prefiero seguir pasando hambre. Y yo vine con tanta alegría y contento. Digo, mirá, me da todo Latinoamérica. Una nueva empresa aérea que debía manejarla yo. Había manejado otros negocios, otras empresas, había trabajado en otras empresas en dignidad. De hecho, vinieron aquí a esta congregación los dos dueños de la empresa, el matrimonio y ellos con sus parientes que también había ganado en esa empresa y estuvieron mucho tiempo acá en Villa Carlos Paz cuando recién llegamos. Pero ese era mi plan, mi tiempo. Creía que era mi tiempo. Pero ¿sabe una cosa? Que los conflictos personales te dan esa capacidad de resiliencia, soportar al máximo para no volver atrás. Pero están los conflictos colectivos que te la ganas de arriba, que son los hermanitos, que no sé si son hermanos o primos lejanos, porque no sé, a veces te abrazan y te dicen te amo y mañana te ven y ni te saludan. Y a veces, hasta el día de hoy, con el pastor Antonio, estos días me acompañó a ver una situación de más de 15 años, dijo, ¿no? Más de 15 años, una persona que sirve a Dios estaba enojada conmigo y yo no me enteré. No me hablaba, ni me atendía los mensajes. Así que justo que el pastor Antonio estaba allá al lado mío, vení como testigo. Lo agarré y lo puse al frente de él y digo, mira hermano, quiero que me digas, ¿qué te hice? No, pero hace mucho. No, es que quiero saber qué te hice porque te pido perdón. Quiero saberlo, por lo menos, ¿qué es? No, fue aquella vez y allí desnudó su corazón. Y digo, ¿y cuándo fue eso? Y hace más o menos, y empezamos a sacar cuenta con el pastor Antonio, más de 15 años en el corazón envenenado y predicando la palabra de Dios. No, hermano. Por eso digo, los conflictos personales y colectivos te hacen más resiliente. Y eso es lo que le pasó a Moisés. Porque había un conflicto personal que él creyó que el pueblo de Israel debía reconocerlo. Cuando va y mata al egipcio por salvar a uno de los hermanos, a uno de los hebreos dicen, ¿quién te puso a vos como rey? Encima no me reconoce que lo estoy salvando, pero mataste a un egipcio, hermano. Asesino. Una confusión en la cabeza que tuvo que salir huyendo. Pero no era por matar al egipcio, era porque se había cumplido el tiempo del programa de Dios con su vida. 40 años.
¿Cuántas veces los conflictos internos, personales y colectivos nos hacen dudar? Te enojas con algún hermano, te enojas con alguna hermana, te enojas con el pastor, como en el caso mío, más de 15 años, yo no sabía por qué. Hermano, para cómo en esos 15 años, calculo y se lo habré visto en algunas convenciones, en algunas reuniones de liderazgo, luego, hola, ¿cómo te va? Y el otro, digo, ¿qué le pasa a este? Digo, ¿tendrá problemas? Sí, prefería creer eso. ¿Cuántos otros hablan pero sin saber? Ah, ¿viste las botas que tiene el pastor puestas? Ahí están los diezmos de Tomás. El pastor se agarra la cabeza. Lo lamento, pastor, me dijo que predique, lo lamento. Pero no le viste la camisa. Ah, sí. No le voy a decir cuándo es mi cumpleaños. Pero me la regaló mi esposa para mi cumpleaños. Pero hay que usar este púlpito para andar diciendo de las botas, de la camisa o de esto, de aquello. No, hermanos. Creo que tenemos excelentes predicadores en esta congregación para escuchar la palabra viva de Dios y entender claramente que los conflictos jamás te tienen que introducir a más conflicto, sino que los conflictos te tienen que introducir a la resiliencia, que tengas la capacidad de soportar aún las injusticias. Ay, gracias, hermano. ¿Quién dijo amén por acá? ¡Qué alivio! Pero ¿sabe una cosa? Nos hace dudar los conflictos. Nos hace tener miedo. Nos provoca inseguridad. Y hasta nos roba la esperanza. Queremos abandonar inmediatamente. ¿Qué hizo Moisés? Salió huyendo al desierto. Y acá viene la segunda etapa. La etapa de formación y preparación, diga conmigo. No, ¿está dormido? ¿Lo estoy durmiendo? Mire que empiezo a hacer chiste para que despertar. Pero es que este mensaje no va para eso. Este mensaje me lo dio el Señor muy fuerte. Viene la etapa de formación y preparación espiritual. Los que están haciendo Jeruel, los bendigo. Dios les dé fuerza, sabiduría, paciencia, capacidad, esfuerzo, los recursos. Sigan. ¿Por qué es tan importante la preparación espiritual? Porque esta empresa no es una empresa de ganancias materiales. Esta es una empresa espiritual. Y el gerente general se llama Dios. Y Él maneja a sus empleados, que somos nosotros. Por eso era necesario que Él cometiera un error, se equivocara y se volviera asesino. Mató a un egipcio. Y como no le quedaba lugar antes que el rey lo matara, salió huyendo. Pero salió huyendo porque estaba dentro de los planes de Dios. Era el propósito en que Dios lo llevaba a entrar en la segunda etapa de su vida. Sus segundos 40 años fueron en tierra de Madián. Se fue a la tierra de Madián. Pasando del palacio, de la comodidad, donde no le faltaba nada, al desierto. ¿Cuántas veces he empezado de nuevo yo? No se imagina. ¿Cuántas veces ha empezado de nuevo usted? No lo sé. Pero me consta que cada ser humano, de acuerdo al programa de Dios, le ha tocado empezar de nuevo, seguramente. En algún momento de la vida se equivocó, se equivocaron o lo que fuere, pero se cayó todo, la estantería y quedó abajo. Y ahora a empezar de nuevo.
Pero no tengan miedo. Si está en el programa de Dios y se alinea a la gracia del Señor, Dios le va a dirigir. De estar en el palacio real pasa al desierto. ¿Cuántas veces Dios nos tiene que llevar al desierto para prepararnos espiritualmente? ¿Para qué? Para prepararnos espiritualmente. ¿Para qué? Así que no se asuste. No tenga miedo. Si no entiende, también no entiendo. Pero ¿sabe lo bonito de esto? De que Dios es tan amoroso que cuando le decimos, Señor, ya ni sé cómo orar. ¿Sabe qué Dios dice? Eso es lo que quiero. Que no sepas ni qué decirme. Rendite de una vez por todas. Rendite. ¿Sabe que el orgullo nos lleva a gran cantidad de problemas innecesarios? Y tiene que romper con ese corazón orgulloso y poner un corazón manso. Mis hermanos, al desierto. La otra imagen. La relación constante con el Señor fortaleció la fe de Moisés y su confianza. ¿Cómo cree que estaba Moisés? ¿En el desierto confiado? ¿Sabe cómo? Dios lo llevó a una escena de vida normal como cualquier ser humano. De ser poderoso en palabra como hemos leído. Y en obras, ahora era uno más. De ser príncipe, reconocido y respetado por los mismos egipcios y mucho más todavía por los hebreos, ahora a un simple pastor de ovejas, de animales que para cómo solo lo único que hacen es no hace más que no te dice ni siquiera porque viene un león. Ni siquiera le ayudan al pastor. ¿Sabía eso? La oveja siempre hace como hace. Esa es una oveja que se está por morir esta semana. Si no quiere morirse esta semana, ¿cómo hace la oveja? ¿Se van a despertar o no? No, haga como la oveja, ya me provocó, así que haga. ¿Cómo hace la oveja, Daniel? Ese parece un macho cabrío más que oveja. Muy bien. Cuando Dios nos saca de la comodidad y nos lleva al desierto de la vida, no es para hacernos sufrir o hacernos daño. En mis primeros pasos de creyente me la agarraba con Dios cada vez que se cruzaba algo. ¿Sabe que había en un tiempo, en las empresas que representaba me daban un vehículo y pueden creer de que la vez que me daban ese vehículo, algo estúpido pasaba, o por no decir, algún estúpido pasaba y me chocaba? Y ya como estaba en mi corazón se lo tuve que decir. Y el gerente después me dice, ¿qué te pasó? ¿Quiere que le diga cómo fue? Así fue, porque teníamos seguro, así que tenía que declarar todo. Pero eso te pasó, solo a vos te pasa. Sí, a mí me pasa. Pero hermanos, cuando Dios nos lleva al desierto de la vida, no es para hacernos daño, sino para llevarnos a un plano superior y prepararnos espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? No es para dejarnos abandonados en el desierto, sin agua y solos. Dios no improvisa. Téngalo presente. Esto pasa por algo. Soy hijo de Dios.
Asegúrese de ser hijo de Dios. Las personas que han venido por primera vez hoy, asegúrese de ser hijo de Dios. Asegúrese de tener a Cristo como su Señor y Salvador. Y yo le doy gloria a Dios porque me hizo su hijo en primer lugar y luego el privilegio de haber sido llamado para servirle. Pero Dios no estuvo improvisando con Moisés, mucho menos conmigo, mucho menos con usted. La otra imagen. Cada etapa de nuestra vida tiene un propósito específico. ¿Puede ayudarme? ¿Qué tiene? Cada etapa de nuestra vida tiene un propósito específico. Y eso no lo vamos a saber nunca, porque somos seres humanos limitados. Pero lo que acontece a nuestro alrededor es algo maravilloso. El que camine en el plano espiritual es algo maravilloso, porque vemos que el Espíritu de Dios nos mete en una escena donde desconocemos la parte espiritual, pero allí estamos llevados por el Espíritu Santo sin saber lo que va a pasar o lo que voy a hacer, pero el Espíritu Santo sí sabe lo que va a pasar y lo que va a hacer, porque es lo que único que necesita un corazón rendido, lo único que necesita un corazón adiestrado, lo único que necesita un corazón espiritual. Lo único que necesita un hombre y una mujer que le diga: aquí estoy, Señor, úsame para la gloria y la honra de tu nombre. Y es cuando la gloria de Dios se mueve. ¡Aleluya! Moisés tenía todo al alcance de su mano. Ahora no tenía más nada. ¿Sabe qué tenía? Lo primero que le da a Dios: una esposa. ¿Por qué se empiezan a reír? Ah, ya sé, porque entendieron lo de Pablo. Mejor que decir así. ¿Sí será que las esposas nos hacen sufrir mucho? No, bien. Sálvense. Las esposas no dicen nada. Le dio una esposa, por supuesto, para hacerlo esposo. Vamos a salvar ahí. Lo hizo padre. Algunos padres dicen: oh, Dios mío, yo no quería esto. Estaba bien cuando éramos dos y ahora, oh, Dios mío, no duermo. Tengo que trabajar al otro día. Le dio 2 hijos encima. Uno lloraba más que el otro. Lo hizo esposo, lo hizo padre, lo hizo un hombre común. De príncipe al desierto, del desierto a vivir como un hombre común. Ser esposo, ser padre, ser un hombre común, un trabajador más, sí. A pastorear las ovejas que encima no eran de él. Era de su suegro. Pero había un propósito específico de Dios con él. Eso es lo que más importa. Había un propósito específico de Dios con él. Y cuando Dios tiene un propósito específico con alguien, y eso puede dar fe por 49 años, puede volverse en contra el mismo infierno y el mismo diablo ponerse como jefe general del ejército diabólico, pero nunca jamás podrá vencer el propósito específico de Dios con ninguna persona, mucho más con aquellos que somos llamados para servirle al Señor. Por eso, al cumplirse el tiempo del programa de Dios con Moisés en el desierto, a los 80 años Dios lo llama sobrenaturalmente. ¿Qué estaba haciendo? Pastoreando las ovejas. Y miraba y aquella, pero no se apaga. Y una luz de noche y de día.
y se quemó un arbusto, y de repente observaba y encima solo, porque ni Débora estaba con él, ni los hijos estaban con él, y estaba solo, y miraba y no, voy a ir, ¿qué es lo que es ese fuego? No se expande, no quema el resto de los arbustos, no se hace un quemazón. Allí estaba un arbolito quemándose, la llama un poco más le decía, vení. Todos saben, ¿no es cierto?, la historia. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 10, usted lo puede ver. Apacentando las ovejas de su suegro. ¿Y qué hizo Moisés? Subió, hermanos. La zarza fue el inicio de una misión. Vaya a la otra imagen. La zarza fue el inicio de una misión. Y aquel varón Moisés era muy manso, muy manso. ¿Cómo? ¿Cuántos años pasaron en el desierto? Los 40 ya era dejado en Egipto. 40 años en el desierto con Madián. Y allí dice que 40 años fue en vano. No, era para hacerlo el hombre más manso. Ya lo vamos a ver ahí. Y más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Puede ser eso, Antonio? Dios mío. Quiero decirle que en mi vida privada el Señor me trata en muchas cosas y me doy cuenta que hay cosas que en definitiva eso se cumple, porque hay propósitos específicos. Por eso no rehuya de los propósitos, de las aflicciones o las cosas que no entiende. Más bien párese delante de Dios y diga, ¿para qué fue? Si me lo querés decir bien. A veces Dios no te va a decir para qué. No lo va a entender ni en toda tu vida. Porque dice también su palabra que Dios no da cuenta de ninguna de sus razones. Pero dice allí que lo llevó para hacerlo al hombre más manso de la tierra. Lo llevó para ser el hombre más manso de la tierra. ¿Sabe lo que significa eso? Es que ahora debía volver a Egipto. Ya lo conocían a él. ¿Me permiten? Estamos en tiempo. Bendito sea Dios. Pero esa zarza fue el inicio de una misión. Hermanos, ¿sabe cómo Dios nos ve en esta mañana? Como una zarza. Pero quiere arder. No sé si a usted le gustará arder. No sé si usted está dispuesto a arder. Dios quiere que usted como yo estemos como esa zarza, porque con propósito específico envió el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es fuego purificador. Mientras el Espíritu Santo de Dios esté en ti, esté en mí, estará y esté ardiendo, estará quemando todas las impurezas, todo el orgullo, todos los deseos de la carne, todos los deseos del diablo, toda la humanidad que no sirve para nada. Por eso comienza una misión. La paciencia que no estaba en Moisés. Mató a uno, se volvió asesino por la impaciencia. Déjalo, no, déjalo, no, por la impaciencia, pum, lo mató. Todos lo vieron. Asesino, el príncipe asesino, que no se entere el faraón, que no se entere el rey. Pero la paciencia que le faltaba, en 40 años la consiguió. La perseverancia, la humildad fue heredada en esta segunda etapa, no anteriormente. En esta segunda etapa que lo llevó a ser el hombre más manso de la tierra, no antes.
en ese encuentro con Dios, en ese momento en la zarza, comenzó a arder su corazón y quemar todas las impurezas, las debilidades, la maldad, la carne y todos los instintos maléficos y malos y perversos y malos pensamientos. Y somos condenativos y hacemos tanto daño innecesariamente a tantos. Pero esos 40 años no fueron en vano, fue para hacerlo al hombre más manso de la tierra. La experiencia personal que tenemos con el Señor debe demostrar frutos, y frutos que los otros vean, no frutos que digamos yo soy. ¿Cuántos necesitan decir yo soy pastor? Yo soy. El único que tiene derecho de utilizar ese nombre es uno solo, y es Dios. Cuando Moisés le dice, cuando tú me mandas, ¿y qué le digo? ¿Quién me envió? ¿Sabe qué le dice Dios? Yo soy, te envió. Yo soy tiene una connotación que para otra prédica, pero quiero decirle que la esencia misma de Dios, no hace falta que nosotros estemos diciendo quiénes somos, si es el todo en nosotros. Debe haber frutos, debe haber cambios, debe haber transformación. Si no hay cambio, no hay transformación, andate al monte, que te transforme en zarza y déjate quemar por el fuego que viene de Dios. Así que la experiencia lo lleva a la tercera etapa, que es lo que hemos leído. La etapa de la preparación colectiva. Lo había llevado para prepararlo, para santificarlo, prepararlo espiritualmente. Cambió el carácter, su personalidad, su vida, cambió todo. Y en esta tercera etapa tenía que ser preparado 40 años más. Pero fue una preparación colectiva, ya no personal, ya no intelectual, ya no era algo espiritual. Era el hombre más manso de la tierra, pero tenía que estar con todo el pueblo. Allí es cuando comienza su misión. Por eso dije que la zarza da apertura, el comienzo de una misión. La misión estaba en escena. Ahora él debía ser el libertador. Ahora, no antes. 80 años. Y a los 120 está terminando su vida. Comienza a descubrir que 40 años debía todavía ser preparado por Dios. A los últimos 40 años de Egipto al desierto, y de los 40 del desierto volver de nuevo a Egipto para cumplir la misión, 40 años más. Quiere decir que ya, como hemos leído, ya soy viejo, tengo 120 años. Pero mire lo que dice Éxodo 7:7. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83, el hermano de él. ¿Cuándo hablaron con quién? Fue elegido a los 80 años. 80 años. Pibe, todavía ni te llamo Dios. Mírame, yo que creía que estaba acabado, Mateo. ¿Qué tal? No es para enorgullecerse, pero lo eligió Dios. ¿Cuándo fueron a hablar con el faraón, con el rey de Egipto? A pesar de su edad avanzada, fue elegido para la misión más importante de toda la historia del pueblo hebreo hasta el día de hoy. Jamás hubo un hombre como Moisés en toda la comunidad hebrea. Pero allí fue justamente en esa edad avanzada, ya tenía 80 años. Podría decir, este viejo, él habrá pensado de que bueno, voy, le digo a Faraón que deje ir al pueblo de Israel y se acabó todo. Pero hermanos, voy a apurar un poquito más.
a pesar de la edad avanzada, fue elegido. Y si fue elegido en edad avanzada, eres tú para ponerle día, hora, tiempo, años. A Dios, Él va a elegirte si tienes 15 años. A mí a los 17 años. Y muchos de la historia, Jeremías a los 17 años. Y muchos de la historia, David. Y en la historia hasta el día de hoy me encuentro con muchos hermanos, líderes, pastores reconocidos. Parece que ahí hay una clave entre los 15 y los 20 años. Pero hermanos, así comieron los hijos de Israel, Éxodo 16:35. El maná, ¿por cuántos años? Por 40 años. 40 en Egipto, 40 en el desierto, en la tierra de Madián, 80. Y ahora frente al Jordán, 40 años más, 120 años. Las 2 etapas anteriores le prepararon para enfrentar desafíos trascendentales, para llevarlo a un plano espiritual tan grande que iba a mover los cielos, y los movió. Así como Josué, como Moisés fue poderoso en palabras y en obras humanas cuando estaba en Egipto, ahora era poderoso en palabras y en obras espirituales que se veían sobrenaturalmente. Salir con toda una nación de Egipto, pararse frente al mar, poner un palo en el mar y que se abra el mar y que todo el pueblo cruce por tierra seca. Mamita querido, pero antes de eso 10 plagas, cosas sobrenaturales. Pero ya habían pasado 80 años y empezamos a ver todas estas cosas sobrenaturales, es decir, obras espirituales que solo Dios podía hacerla a través de. ¿Y qué quiere hacer Dios a través de ti? ¿Qué quiere hacer Dios a través tuyo? Moisés pone en acción su misión y eso es lo que pone en marcha todo el cielo, en respaldar lo que estaba en el corazón de Dios. La liberación colectiva pasa a la escena de la visión divina. El respaldo portentoso, poderoso de Dios en distintos escenarios. Porque no hay agua en el desierto encima. Y de una piedra, ¡pum!, sale agua. Porque tenemos hambre. ¿Y ahora qué hago? Todos los días van a tener, a la mañana y a la tarde, pan y carne. 40 años comiendo, dice la palabra del Señor, por razones de tiempo, paso de largo. Pero hermanos, 40 años le llevó esta preparación colectiva. Por eso digo la vida en 3 etapas. Moisés fue un ejemplo de fe y de obediencia y al compromiso con Dios. Eso nada más y nada menos que fue Moisés. ¿Cómo andamos con la fe? ¿Cómo andamos con la obediencia? ¿Cómo andamos con el compromiso con Dios? No me comprometo. Obedezco a veces cuando me salen bien las cosas, pero hay veces que como me domina esto, no lo puedo manejar. Y la fe, ¿dónde quedó? ¿Qué alimenta tu fe? Se nos predicó el domingo pasado. Palabra. Nunca es demasiado tarde ni temprano para servir al Señor. Siempre en el tiempo de Dios somos escogidos para servirle.
Nunca somos demasiados viejos ni jóvenes, ni circunstancias adversas, ni circunstancias ni situaciones difíciles y puntuales pueden impedir en que nosotros le sirvamos al Señor. Podremos estar como fuere, pero Dios allí está siempre. Hermanos, para ir terminando, la vida de Moisés en sus 3 etapas y sus múltiples eventos nos muestra que cualquiera que esté dispuesto a obedecer y comprometerse en cumplir la visión de Dios podrá ser usado más allá de sus propias condiciones. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, Moisés sabía que debía irse. Ya en el Jordán le dijo estas palabras: ya soy de 120 años. Y no puedo entrar ni salir. Ya me cuesta moverme. No puedo entrar ni salir, hacer lo que hacía con ustedes siempre. Pero además de esto, Dios me dijo ya que no voy a pasar el Jordán. Moisés sabía que se cumplió el tiempo de Dios para él y que estaba a punto de querer torcer el brazo de Dios, pero sabe que a Dios nadie le gana. Entonces iba hacia la tierra prometida, pero no se deprimió aun cuando Dios le dijo: no vas a entrar a esta tierra, la vas a ver nomás, te voy a dejar verla. Su meta principal no era la misma tierra que Dios le había prometido. Su meta principal era la experiencia personal con su Señor, a quien le había llamado. Le invito a que cierre sus ojos. Porque nos toca rogar al Señor a perseguir aquellas metas que persiguió Moisés. Nos toca rogar a Dios y decirle: Señor, si para Moisés, después de 40 años en el desierto, de vivir cosas espectaculares, sobrenaturalmente vistas por todo, si Moisés no pudo entrar a la tierra, ¿qué es lo que lo motivó? Tu presencia. Entonces quiero perseguir lo que persiguió Moisés. Quiero dejar de lado mis propias metas. Quiero dejar de lado mis propios antojos. Quiero dejar de lado mis propios deseos. Que nada nos detenga, ni el tiempo, ni las circunstancias, ni la situación que nos toca enfrentar. Quiero dejar de lado todas aquellas cosas que dejó Moisés y solo le importaba una, y era tu presencia. Se inspiraba en tu presencia. Se inspiraba en tu presencia, solo en tu presencia. Dígale al Señor: no sé en qué etapa estoy de mi vida. Dígale usted al Señor, si quiere póngase de pie y pueda decirle a Dios: aquí estoy. No sé en qué etapa de mi vida estoy. No puedo darme cuenta en qué etapa de mi vida estoy. No mire su edad. No mire lo que hizo, lo que no hizo. No mire cómo se siente. No mire lo que tiene. Mire simplemente a Dios. Búsquelo de tal manera que quiera agradarle de corazón. Y decirle claramente: Señor, si miro para adentro,
voy a mirar mis intereses, mis deseos, mis anhelos, mis metas. Y puede aflorar lo que ya debería haber estado muerto, como el orgullo, las obras de la carne, los vicios. Pero solo quiero, como Moisés, más de ti, más de ti. Quiero más de ti, Espíritu Santo. Quiero más de ti. Quiero perseguir las metas que persiguió Moisés. Tu presencia, tu presencia. Y entonces es cuando podré ver hechos portentosos. Entonces es cuando podré ver sanidades, milagros, maravillas. Saber que el pueblo de Israel, mientras usted sigue allí en esa actitud de oración, vivió ciertas experiencias. Pero también el pueblo de Dios, los discípulos del Señor, cuando estaban sirviéndolo a Él, luego de que Él se había ido ya, eran castigados por las leyes humanas, por los religiosos, y vivían amenazas constantes. Pero llegó un momento cuando en el capítulo 4 de Hechos dice, verso 30, verso 29, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo, con todo valor, habla en tu palabra. Y mientras extiendes tú tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. No lo voy a hacer yo, no lo vas a hacer tú. Lo va a hacer Él. Porque Él va a extender su mano y va a hacer señales, prodigios, sanidades. Y mientras estaba allí desarrollándose este culto en adoración, me mostraba el Señor esas señales. ¿Cuáles serán? Señales en tu economía, quizás. Necesitas señales en tu salud, quizás. Necesitas señales en tu matrimonio, quizás. Necesitas señales en tu trabajo, en tu empresa, en tu emprendimiento. Necesitas señales en alguna área de tu vida. Pues ya está la mano de Dios extendida para enviar sanidad al cuerpo enfermo, para enviar esas señales que necesitas. Está la mano extendida del Señor para enviar prodigios, obras creativa, algo que en definitiva ni la ciencia puede hacer. Dios lo puede hacer en esta mañana.